Buenas, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestro segundo parcial, el cual hace referencia a inquilinos pesadillas. Abusando de la ley, inquilinos incumplidos atormentan por años a sus propietarios. Como primero, vamos a observar el video que en clase vimos que hacía referencia al séptimo día, inquilinos pesadilla. Segundo, instrucciones para desarrollar dicha actividad. A cada grupo se le va a asignar uno de los 3 casos que se relacionan a continuación para que lo estudien, investigar y emitir un concepto jurídico. En esta ocasión nos tocó el caso 3, que hace referencia a la familia Ramírez, Luisa y Adriana Ramírez y William Quevedo. Nota, vamos a realizar el ejercicio como asesores y representantes en la defensa y los intereses del derecho que les asiste a los clientes que se le va a asignar en cada caso. En otras palabras, vamos a realizar el ejercicio de orientar y asesorar a estas personas como si fueran nuestros clientes. Tercero, al emitir su concepto jurídico deben tener en cuenta los siguientes 2 aspectos. Como primordial, identificar quién es el arrendador y el arrendatario en esa obligación. También deben establecer cuál es el objeto de dicho contrato de arrendamiento. Buenas, al emitir pues nuestro concepto hemos tenido 2 aspectos importantes, que el arrendador y el arrendatario. En este caso número 3, el arrendador es Luisa y Adriana Ramírez, o sea, familia Ramírez, Luisa y Adriana Ramírez, que por cierto puede estar incluido también el padre, porque en algunas ocasiones lo muestra. Puede ser que el padre les haya dado una sesión a las dos hijas, y pues las 2 hijas se hacen cargo, pero en sí el arrendatario es el señor William Quevedo, que es al que se hace referencia del inquilino pesadilla. Para nosotros tener claro el concepto jurídico, es importante que el arrendador entienda lo que son las leyes concernientes al régimen de arrendamiento de vivienda urbana, que está contemplado en la ley 820 del 10 de junio del 2003. Es importante que ahí el contrato de arrendamiento tiene como objeto la cesión, el uso y el goce de la cosa, en este temporal, obviamente en este caso, la cosa es el bien inmueble, el apartamento. Entonces, este objeto del contrato de arrendamiento se puede definir como el inmueble específico que se va a arrendar, junto con las características y condiciones relacionadas con el uso y la ocupación del inmueble, también usos conexos. Normalmente la ley 820 contempla de que el contrato puede ser verbal o escrito, pero preferiblemente nosotros, cuando vamos a emitir un concepto y una asesoría como abogado, le recomendamos a las personas que por favor hagan lo escrito. Con eso pues, y notariado, por eso es una plasma en la claridad, expreso y exigible, y es el convenio entre las 2 partes, que no se fuga, digamos, información, sino que queda registrado en ese documento. Entonces, todas las cláusulas que nosotros introduzcamos en ese canon de arrendamiento son ley para las partes, como conviene en el Código Civil. Tenemos algo importante en este aspecto. Ya hablamos del contrato, de las especificaciones. También tenemos que este contrato, entre las partes, puede incluir la duración del contrato, el valor de la renta del contrato, responsabilidades que se tienen en ese contrato con el arrendador en cuanto al mantenimiento, salubridad, reparación del inmueble, cláusulas de renovación, entre otras, ¿no? Por otro lado, tenemos que es importante destacar en el contrato de arrendamiento, debe ser de manera clara y detallada, lo que decían las profesoras en cada clase: claro, expreso y exigible. Me gustan esas palabras porque le da mayor fuerza a lo que nosotros tenemos como un contrato, que es nuestro referente, ¿no? Para evitar malos entendidos y conflictos, no debemos hacerlo oral, debemos hacerlo escrito. Además, en Colombia existe una normativa específica para nosotros poder regular esos contratos de arrendamiento. Tenemos la misma ley 820 del 2003, tenemos el artículo 384 del Código General del Proceso, en el cual nos muestra, digamos, cuál es, valga la redundancia, ese proceso que nosotros debemos llevar en caso tal nos hayan incumplido una de las cláusulas de nuestro contrato dentro del canon de arrendamiento, y nosotros hacemos uso del artículo 384, que es restitución del inmueble. Entonces hay unos procedimientos que nos rezan aquí,
en este artículo, y es, digamos, que se hace en primera instancia con un juez civil del circuito, nos da la restitución del inmueble, obviamente nosotros aportando unas pruebas, y una de las pruebas que nosotros podemos aportar en ese proceso sería nuestro canon de arrendamiento original y notariado, que sería una de las conveniencias que nosotros podemos atender y asesorar a estas personas en este proceso, porque aunque somos, digamos, abogados en proceso, también podemos ser abogados en especialidad inmobiliaria, ¿no? Entonces, pues, el conocimiento de esta ley, incluso del código, de nuestro vetusto Código Civil, en el artículo los artículos 1973 al 2078, nos habla también sobre prácticamente lo que nos reza, cómo se lleva un contrato, cuál es el objetivo del contrato, la entrega de la cosa, el goce del inmueble. Y bueno, esta ley también nos habla sobre algunas obligaciones que se generan en esta ley 820. Se generan muchas obligaciones. De las obligaciones principales que se generan en el contrato de arrendamiento en Colombia, pues tenemos entregar el inmueble al arrendatario en buenas condiciones de habitabilidad, salubridad, con usos conexos de sus servicios públicos. También se debe realizar, el arrendador debe realizar las reparaciones que sean necesarias para que la persona pueda habitar el inmueble, ¿no? También respetar el derecho del arrendatario, el uso y el disfrute del inmueble. Una cosa importante, nosotros cuando vamos a enviar, alguna notificación, nosotros tenemos que vincular esa notificación a un código postal autorizado y que esté en el contrato. ¿Por qué? Porque muchas veces el arrendatario, la persona que está habitando pues el inmueble, puede ver eso como una perturbación, y una de las obligaciones del arrendador es no perturbar la tranquilidad del arrendatario. Entonces, en este caso, es como improcedente, que una persona vaya, como en el caso del video, que la persona incite y pues lance injuria contra la persona. Tal vez que sea verdad, pero nos puede dilatar un proceso que nosotros tenemos de restitución de inmuebles por una mala actuación de nuestra parte, ir y pegar panfletos, ir y pegar avisos, llámese como quiera llamarle, porque atenta contra el buen nombre y la dignidad, y no nos compete a nosotros pues emitir un criterio de eso. Entonces nosotros tenemos que ir a un juez de primera instancia, pues avisarle a la persona con 3 meses de anticipación en el código postal, y que la persona pueda pues entregarnos. Al entregarnos servicios públicos básicos en perfecto estado de funcionamiento al momento de la entrega del inmueble, también se proporciona al arrendador los recibos, el pago de servicios públicos y otros gastos pues correspondientes. El plazo del contrato de arrendamiento y de no hacer uso del inmueble durante el periodo. Hay una cosa muy importante en este caso, que dentro de las cláusulas de arrendamiento, en el canon de arrendamiento, se estipula que no se hagan algunas cosas de obligación de hacer y no hacer. Una de las cosas que no podría hacer es subarrendar, ni tampoco colocar un negocio, porque como vemos en el caso, que cambia el estrato, cambia la condición de inmueble de vivienda familiar por uso comercial. Obviamente se suben los gastos de catastro y todas esas cuestiones de impuestos. Obviamente el arrendatario tiene que, mientras que hace uso del inmueble o de la cosa, tiene que mantener, en buen estado y hacer todas las reparaciones locativas, a no ser que en las que sean por el uso y el desgaste natural de las cosas, ¿no? También debe cumplir las normas o regulaciones del edificio. Si vive en un edificio, es natural en esa asesoría que nosotros les proporcionemos también, esa es la ley de vivienda urbana, de vivienda, en conjunto, de edificios y todas esas cosas. Al avisar al arrendador sobre cualquier desperfecto o problema que se presente en el inmueble durante el periodo, también es una de las obligaciones importantes del arrendatario, ¿no? Devolver el inmueble en buenas condiciones, en las mismas condiciones en las que se recibió, pero esos son 3 meses de anticipación, en caso tal de que la persona tenga que ir a inspeccionar el apartamento, en el caso del juez del circuito que por hecho da esto,
la restitución del mueble en primera instancia, pues un beneficio para el arrendador, ¿no? Porque las personas que están habitando el inmueble muchas veces pues les quedan mal, y en este caso pues la primera instancia es un desahogo para esos inquilinos pesadilla, ¿no? Entonces tenemos unas preguntas que son orientadoras. ¿Cuáles son las garantías que tiene el contrato de arrendamiento? Me gustaría que nos hablaras un poco de eso. Teníamos también algunas otras preguntas, pero vamos a ir en orden. Por favor, continúe. Bueno, basado en lo que dijo mi compañero Yehudy, vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que estábamos hablando. Hacemos énfasis a la familia Ramírez, que en esta ocasión es la que está peleando sus derechos contra el señor William Quevedo, quien encontraba en arrendamiento al sur de Bogotá, con un canon de 800.000 pesos durante un lapso de 4 años, en el cual este tiempo él cumplió. Pasado esto, decide colocar un negocio comercial en el primer piso sin ningún permiso o autorización de los realmente dueños. Decide apropiarse de él sin importar el pago de este, omite completamente esta responsabilidad y aún así no lo entrega ni paga, se le sube el canon y decide simplemente adueñarse de él. En el septiembre de 2013 se acordó que dicho señor iba a entregar la propiedad, pero este simplemente acepta, para pasar por alto dicha obligación, pues tener un tiempo de tranquilidad, como le llamamos, y luego de esto simplemente decir que no lo va a hacer. Entonces esto es lo que conlleva lo que decía el compañero, llegar a un punto de tener que entrar a un puente de circuito, que es lo ideal para poder al menos solicitar, que desocupe. No obstante a esto, las garantías en el contrato de arrendamiento son personales, son aquellas que proporcionan al arrendatario para asegurar su cumplimiento de acuerdo a las obligaciones contractuales. Las garantías personales más comunes en Colombia son las siguientes. Incluye un fiador y un codeudor. Un fiador es una persona que se compromete a responder por las obligaciones del arrendatario en caso de que éste incumpla el contrato. El fiador debe contar con un patrimonio suficiente y presentar documentos que lo acrediten, como escrituras públicas, certificados de libertad y tradición de bienes de raíces, estados financieros, entre otros. Y un codeudor es una persona que firma el contrato de arrendamiento junto con el arrendatario y se compromete a responder solidariamente por las obligaciones del contrato en caso de que el arrendatario no cumpla con sus obligaciones. El codeudor también debe cumplir con los requisitos de patrimonio y presentar documentos necesarios. También hay uno, por último, que es un seguro de arrendamiento. Es una póliza de seguro barata. De hecho, pues Roy Barreras creo que habló de eso, ¿no? Esta también sería una de las garantías importantes. Me gustaría que consideráramos eso. Interesante. Es una póliza de seguros que cubre al arrendador en caso de que el arrendatario no cumpla con sus obligaciones. Este tipo de garantías personal puede incluir la protección contra el impago de la renta, los daños al inmueble y los gastos de reparación. Es como cuando vamos a mudar un edificio o conjunto, siempre por naturaleza, ley de vida, inclusive lo está plasmado, como lo nombraba antes, siempre debe haber un fiador o un codeudor. Inclusive puede ser la misma persona siempre y cuando cumpla dichas pautas o requisitos que se solicitan. Por lo general, como cuando vamos a sacar un crédito, nos piden que no tengamos como que un reporte, o seamos unas personas altas ante la ley para que avalen que podemos cubrir dichos requisitos al momento de arrendar. De lo contrario, es ahí donde buscamos un codeudor que nos cubra, y es esta persona, como lo típico, el que la hace la paga. La paga gorda o la paga flaca, pero no paga. Es una frase totalmente popular y realmente a la vida termina siendo cierto. Es importante tener en cuenta que, al igual que las obligaciones, las garantías personales pueden variar según lo que se acuerde en el contrato de arrendamiento. Por lo tanto, es recomendable leer cuidadosamente el contrato antes de firmarlo y consultar con un abogado especializado en derecho inmobiliario en caso de tener deudas, como lo decía el compañero. Todo varía de acuerdo a lo que se pacta. No obstante a esto, si hacemos un arrendamiento de boca, simplemente esas palabras se las va a llevar el viento. Lo que está plasmado es ahí donde nosotros podemos salir a reclamar, y por eso se dice que leer cuidadosamente, porque en muchas ocasiones en los contratos, no sé si nos hemos fijado, hay unas letras muy chiquitas. La letra menudo es la que tratamos de no omitir y pasar por alto, y es ahí donde se plasma más que toda dicha situación. ¿Cómo realizamos
el desahucio en el contrato de arrendamiento. El desahucio en el contrato de arrendamiento es el proceso legal mediante el cual el arrendador le comunica al arrendatario su decisión de poner fin al contrato de arrendamiento y le solicita que desocupe el inmueble. En Colombia, el desahucio debe seguir los siguientes pasos. El arrendador debe notificar al arrendatario por escrito sobre su decisión de dar por terminado el contrato de arrendamientos y las causas que motivan su decisión. Como decía mi compañero, con 3 meses de anticipación. Esta notificación debe realizarse con al menos 3 meses de vencimiento del contrato, excepto en casos especiales como el incumplimiento grave de las obligaciones por parte del arrendatario. Segundo, si el arrendatario se niega a abandonar el inmueble, el arrendador debe acudir a la autoridad competente, que en Colombia es un juez civil municipal. El arrendador debe presentar una demanda de desahucio y las respectivas pruebas de la notificación previa al arrendatario. Nosotros siempre debemos acudir como que a conciliar con dicha persona, eso es lo que nos está queriendo decir, ya que no se pueda es cuando realmente acudimos a una autoridad mayor debido a que esta persona simplemente pasó por algo lo que ya le habíamos como que pedido. El juez convocará a una audiencia de conciliación en la que se buscará una solución amistosa entre el conflicto, entre el arrendador y el arrendatario. Si no se llega a un acuerdo, el juez dictará sentencia y ordenará el desalojo del inmueble. En primera instancia. Si el arrendatario no desaloja el inmueble voluntariamente después de dicha sentencia, el arrendador podrá solicitar la intervención de una fuerza pública para hacer efectivo el desalojo, llegando como a la entrega de este. Bueno, gracias Ángela. Como nosotros en la parte, digamos, ya habíamos hablado, pero quiero hacer así una recapitulación o un énfasis de esto, digamos, del régimen de arrendamiento de vivienda urbana, la ley 820 del 2003, es importante pues tenerla pues claro y al momento de nosotros en la asesoría, puesto que hay algunos tópicos cuando nosotros hacemos el canon de arrendamiento, uno de esos incumplimientos invalida el contrato, el dejar de pagar el canon de arrendamiento, ¿no? su valor, y también por lo que fue alquilado pues para vivienda, no para un negocio. Entonces hay cositas que nosotros tenemos que tener en cuenta, importantes, que deben ser plasmadas en el momento. Sí, inclusive si te das cuenta en el video había como que un canon donde se pagaba 300.000 pesos, pero en el momento en el que dicho señor pasa de ser una vivienda a colocarlo en un negocio comercial, automáticamente ya no pagaban 300, sino que alcanzaron a pagar hasta 1.300.000. Y este hacía omiso caso a esto. Y la familia, por esta razón es que empieza a quejarse, porque ni lo uno ni lo otro, simplemente él pasa por alto. Y tampoco se le podía subir el arriendo, porque es que estamos haciendo, no pueden hacer ningunos anexos al contrato una vez se haya hecho, ¿no? Y porque fue pactado así, simplemente ese señor no dichas cláusulas. Y pues no obstante, si te das cuenta, la familia Ramírez también actuó mal, porque el pegar panfletos con el nombre de él no era la solución, al contrario, estaban empeorando más el caso. Exactamente. Bueno, para la terminación del contrato debemos tener en cuenta que como primer objetivo es por mutuo acuerdo. Que ambas partes, en este caso el arrendador y el arrendatario, puedan acordar terminar el contrato de arrendamiento antes de la fecha de vencimiento. Este acuerdo debe realizarse por escrito y contar con la firma de ambas partes. Por segundo objetivo, por la expiración del plazo. El contrato de arrendamiento termina automáticamente cuando se cumple el plazo estipulado en el contrato. Sin embargo, si el arrendatario sigue ocupando el inmueble después de la fecha de vencimiento, se considera que el contrato se renueva automáticamente por el mismo plazo inicialmente acordado. Pero debemos tener en cuenta que si dice el arrendatario sigue ocupando el inmueble después de la fecha de vencimiento, tenemos que fijarnos en que dicha persona que arrienda no le haya solicitado que desocupe y él se haya apoderado de ese inmueble. En el momento se activa otra vez y yo digo que cuando esta persona solicita el desalojo de dicha vivienda, también tiene que dejarlo por escrito, porque de lo contrario nunca quedará plasmado de que esta persona solicitó el desocupe. Y es ahí donde la otra persona se pega a decirle que realmente el contrato se renueva nuevamente porque ninguna de las partes pues contrapeló contra eso. Tenemos importante la referencia en nuestro contrato
de arrendamiento, nuestro Código Civil, que ya lo habíamos nombrado en 1973 al 2078, los artículos pues importantes en el régimen, digamos, de arrendamiento de vivienda urbana, la ley 820 del 2003, del 10 de julio. Y obviamente lo que habíamos hablado, ¿no? El artículo 384 del Código General del Proceso, todos los procedimientos que se deben tener en cuenta. Esta es pues nuestra asesoría, nuestro concepto, y gracias a todos ustedes, gracias doctora Brenda. Muy amable por escucharnos. Prestarnos atención en esta ocasión, y pues el consejo está en leer minuciosamente las letras, no obstante a esto, a no apropiarnos de lo que no es nuestro, y nada, muchísimas gracias. Adiós. Buenas, les voy a hablar sobre la terminación del contrato de arrendamiento. Recordemos que un contrato de arrendamiento es el medio por el cual dos o más personas no están obligadas a hacer algo. Esto lo encontramos en el artículo 1973 del Código Civil, donde nos hablan del arrendamiento y también nos hablan de las causales de no cumplimiento del contrato de arrendamiento. Entre estas tenemos primero por mutuo acuerdo, que es la que se da cuando el arrendador y el arrendatario llega a un acuerdo de no continuar en el inmueble. También tenemos la expiración del plazo. Esta se da cuando el inmueble está arrendado por cierto tiempo y al llegar el vencimiento por cierto tiempo de este contrato, si las partes no acuerdan, el arrendador puede dar por terminado el contrato. También tenemos la terminación unilateral del contrato, terminación unilateral del arrendador. Este se da cuando el arrendador no llega a un acuerdo con el arrendatario y está en la obligación si no llega a un acuerdo, te dan la obligación de ponerlo en previo aviso con 3 meses de antelación y pagarle una indemnización por 3 meses. La cesión del contrato de arrendamiento por parte del arrendador está prohibida por la ley en todos los tipos de arrendamiento, a no ser que haya una autorización expresa por parte del arrendador. Una de estas prohibiciones la podemos encontrar en el artículo 2004 del Código Civil. También la podemos encontrar en el artículo 17 de la Ley 820 del 2003. Y también la podemos encontrar en el artículo 523 del Código de Comercio. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la cesión válida. La cesión debe estar registrada primeramente en las oficinas de instrumentos públicos. El cesionario debe cumplir estrictamente con las mismas obligaciones y requisitos que tenía el arrendatario originalmente. El contrato de arrendamiento debe permitir expresamente la cesión. El arrendatario también debe tener pleno conocimiento previo escrito del arrendatario para realizar la cesión. Anterior a la cesión válida, encontramos las referencias del contrato de arrendamiento, que se encuentran entre los artículos 1973 y 2078 del Código Civil colombiano, el cual expone las normas del contrato de arrendamiento. Entre ellas se encuentran: el contrato de arrendamiento debe ser celebrado por escrito y con plena identificación de las partes, descripción del inmueble arrendado, plazo del contrato y valor del canon de arrendamiento. También el arrendatario debe pagar el canon de arrendamiento en forma y plazo establecidos en el contrato. También el arrendador debe dar en óptimas condiciones el inmueble para ser utilizado de forma convenida. Muchas gracias.